Amén. Tomen asiento. Spoiler alert, la tumba está vacía. Si le ponía la tumba está vacía, es como que hoy, ¿no? El día de Pascua, ponerle... Estuve pensando varios títulos, por ahí si alguno no sabe, spoiler alert es una frase que se usa en los que somos modernos, los jóvenes, ¿no? Como para avisar que uno va a spoilear o anunciar algo de una película y si uno no la vio, por ahí lo que pasa con el nudo o el desenlace para anunciar que uno se está anticipando. Pero pensé algunos títulos para la predicación de hoy. Es más, en YouTube hay, todas las iglesias, muchas transmiten como transmitimos nosotros la reunión y van poniendo hasta el título del mensaje anticipado de qué va a tratar. Y sí, los títulos creativos son difíciles, ¿no? Se van acabando para una fecha donde ya todos nos juntamos y sabemos de qué vamos a hablar. Entonces, en principio, la tumba está vacía, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño recordatorio, una pequeña introducción, recordando de qué es la Pascua. Ya por el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 12, nos habla de qué fue la Pascua judía, de cuál es el origen de la Pascua. Ahí está Pascua o Pesaj, que es en hebreo, y hay un señor pintando el dintel de una puerta, los tenía que pintar los postes y había un corderito ahí. El Señor, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel está cautivo? Estamos hablando unos cuantos siglos antes de Cristo, más de 10 siglos antes de Cristo. El pueblo de Israel está cautivo en Egipto. ¿Está bien? Está bien. Háganme que sí con la cabeza, sí, está bien. Estaba cautivo en Egipto. Entonces, después de un poquito más de 400 años que están en ese lugar, el pueblo clama por liberación a Dios, Dios los escucha, llama a Moisés, este siervo especial de Dios, que junto con su hermano Aarón, son llamados para hablar con el faraón y pedir la liberación del pueblo. Empiezan las idas y vueltas con el faraón, vienen las plagas, que las plagas eran 7, 10, algunos dan 12, ¿quién da 12? Bueno, las 10 plagas de Egipto ocurrieron en ese momento. Llegamos a la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. En algunas plagas anteriores, los magos del faraón iban replicando lo que Moisés y Aarón hacían o lo que Dios hacía a través de ellos, y en esta era una plaga muy complicada. Entonces era el punto final y Dios le dice a Moisés, que le anuncia al pueblo, que ese día se preparen porque va a pasar el destructor. Así que si Dios, que viene haciendo maravillas, milagros, cosas que nosotros no podemos hacer, anuncia que va a pasar el destructor y te da algunas instrucciones de qué tenés que hacer para que el destructor no te toque, yo anoto enseguida, ¿no? lo que me están diciendo. Las instrucciones eran que tenían que sacrificar un cordero de un año, un cordero sin mancha, un cordero en buen estado, y comerlo en familias, juntarse las familias en las casas. Lugar de protección era la casa familiar. En las casas se tenía que juntar la familia, comer ese cordero, y con la sangre, la carne con la sangre no se tiene que comer, entonces con la sangre de ese cordero se pintaban los dinteles y los postes de las puertas. Esa iba a ser la señal para que el destructor, cuando pasara por alto, que es lo que significa la palabra Pascua, ¿no? Pasar por encima, pasar por alto. Así que este es el comienzo, el inicio de la Pascua. Después de que pasa el destructor por la tierra de Egipto y las casas de los hebreos no sufren ningún problema, pero las casas de los egipcios, del faraón inclusive, de los magos, de todos, mueren los primogénitos y mueren hasta los primogénitos de los animales. Ahí el faraón dice, váyanse. Y la gente les da hasta joyas y cosas al pueblo para que se vayan, ¿no? Váyanse, ya está, listo, querían irse, váyanse. De ahí que tienen la costumbre de preparar esos panes sin levadura, el pan ácimo,
¿no? Que en la costumbre judía dicen que tiene que prepararse antes de 18 minutos para que el trigo y el agua no hagan una fermentación. Entonces ahí es como el pan todavía sagrado, utilizado en esos menos de 18 minutos porque representa la salida rápida de Egipto. Le dijeron, salgan. Bueno, entonces preparen ahí un pan y salgan para el camino. Otra comida que se usan los judíos es el cordero, obviamente, recordando este día en especial. Comen hierbas amargas que representan la esclavitud que tuvieron en Egipto, acompañando esta comida. También en las comidas en la modernidad, usan un huevo duro, representando la vida nueva, el cambio. Comen una mezcla de manzana con vino y esto mezclado junto con nueces, hacen esa mezcla que representa como la argamasa, ¿no? Que usaban para pegar los ladrillos. ¿Se acuerdan que cuando estaban esclavos en Egipto su trabajo era llevar los ladrillos, ¿no? En la esclavitud? Entonces, fueron agregando a través de los años, incluso depende de la tradición judía, vieron que hay varias ramas del judaísmo, también fueron agregando distintas comidas, que no vamos a detallar porque eso hacen ellos. ¿Qué dice la Biblia? En Éxodo 12 nosotros tenemos estas tres cosas que mencionamos: el pan sin levadura, el cordero y las hierbas amargas. Y nosotros hoy, como creyentes o en nuestra sociedad hoy, primero Pascua, fin de semana XXL, lo primero que nos viene, ¿no? Fin de semana largo. Eso sería por ahí el primer pensamiento. Después lo relacionamos, y si vemos las publicidades con el conejo de Pascua, aparece un conejo que por la fertilidad y por esto que tiene huevos de chocolate, ¿no? Hay roscas de Pascua, hay varias cosas que evidentemente en la Biblia no están. Son conceptos que no están, incluso hasta el concepto de no comer entre viernes y sábado carnes rojas, ¿no? También es un concepto que en la Biblia no está. No está ni en Éxodo 12, ni está en los Evangelios, ni en ningún lugar, pero sí tenemos en la Biblia algo sobre Pascua. Sobre la Pascua en Éxodo 12 y sobre la Pascua de la que estuvimos cantando nosotros, la Pascua en los tiempos de Jesús, una Pascua de hace 2000 años, que pasó algo especial ahí en Jerusalén. Se juntaban para esa fiesta, es una fiesta que quedó instituida de manera perpetua en el pueblo de Israel todos los años para esta fecha. Este año justamente cae simultáneo nuestra fecha de Pascua con la de los judíos, a veces se desfasa un poquito, y se juntaban todos los años en Jerusalén, subían a Jerusalén a adorar, y en el ministerio de Jesús encontramos que él sube 3 veces a la fiesta de la Pascua. No sé si alguna vez se preguntaron, ¿cuánto tiempo fue el ministerio de Jesús? 3 años. 3 años y medio, dicen algunos. Si lo buscamos en los textos bíblicos, no vamos a encontrar. Y al siguiente año Jesús, y al tercer año, y al 6 meses, pero sí tenemos la referencia a las Pascuas, la cantidad de veces que Jesús fue a celebrar la Pascua. Entonces encontramos que lo hizo 3 veces durante su ministerio. De ahí que se determina que tiene que haber sido 3 años. Y menos de 4, ¿no? Entonces, más o menos. Así que sabemos que Jesús subió 3 veces. Esta última que sube es muy especial. Hay un punto central, ¿no? Para esto. Ahí está. Un punto central para esto, porque sobre esta Pascua hablan los 4 evangelios. Algunos temas los tratan los 4 evangelios, otros no. De hecho, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, así como tal, con descripción, no está en los 4 evangelios con el mismo detalle, pero sí los 4 terminan el último capítulo hablando de esto que, como leyó hoy Estela, de la resurrección. De esto se habla en el ministerio de los apóstoles, cuando empieza el libro de Hechos, lo que ellos empiezan a transmitir, que el Mesías murió y resucitó. Pablo en casi todas sus cartas habla de la resurrección. Pedro en sus cartas habla de la resurrección. Entonces, evidentemente,
es un punto central. Tan central que si nosotros pensáramos, ¿no? ¿Qué nos distingue como cristianos? ¿Cuál es nuestra característica de nuestra fe como cristianos? Por ejemplo, ¿ser buenas personas sería lo central de nuestra fe? Que nos distingue, que otros no predican eso mismo. No. Por ejemplo, el Islam, que cree en Jesús, pero cree que fue un profeta, cree que Jesús no murió, sino que directamente fue ascendido al cielo. Los testigos de Jehová creen que Jesús murió y que resucita en forma espiritual, no corporal. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, lo decía Martín, ¿no? Antes de los coros, qué hubiera pasado si Jesús en esos 3 años de ministerio, andando por la tierra, sana, hace milagros, da unas enseñanzas únicas que la gente quiere escuchar, la gente se junta para que Él lo sane, lo toque, y muere? Y tenemos el recuerdo de lo que Él hizo. Hubiera sido alguien que enseñó cosas o que en su momento hizo milagros. Y ahí termina. Decía que en el caso de los testigos de Jehová, que creen que Jesús muere y resucita en forma espiritual y no física, y nosotros como creyentes creemos que Jesús murió y resucitó tanto en lo espiritual como en lo corporal. Es decir, tiene un cuerpo glorificado. De ahí es que Jesús, en ese cuerpo glorificado, es que hace cosas totalmente sobrenaturales, ¿no? Que aparece, pero a su vez dice que come con los discípulos. O sea que es un cuerpo, pero es un cuerpo glorificado, es un cuerpo distinto. Y eso nos habla justamente de las primicias. Él es el primero en resucitar de esa manera. Y ahí tenemos a Jesús en una forma que no está sujeto a las leyes naturales y que tal vez la ley natural más fuerte es que ese cuerpo glorificado ya no muere. ¿Sí? Ese cuerpo glorificado ya no muere. Bien, el apóstol Pablo, hablando sobre la resurrección en Primera de Corintios, ahí está, 1 Corintios 15, capítulo 14, un versículo muy conocido, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe o la fe de ustedes. Otra traducción dice, me lo pasás de mí porque se ve que no quiere, no estamos amigos hoy. Y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como la fe que ustedes tienen carecen de sentido. Acá hay algunas cosas muy interesantes para ver. Por ejemplo, lo que dice si Cristo no resucitó, y en la otra traducción dice y si Cristo no ha resucitado. Y esa frase no ha resucitado tal vez sea más correcta, porque tiene que ver con un verbo, como está escrito esto en griego, no le dan tanta importancia al tiempo, sino a la acción, al tipo de acción, y lo que esto implica es que algo sucedió en el pasado, pero sigue vigente hoy. Es decir, no es que Cristo resucitó y después se murió. Podría haber pasado. Si yo digo resucitó, puede haber resucitado Lázaro. ¿Resucitó? Sí. Y bueno, pues después se volvió a morir. Porque resucitó en forma corporal y nada más. Jesús resucitó glorificado y resucitó y está vivo para siempre. Por lo menos a cuando acá Pablo escribe, estaba vivo porque Pablo lo escribe de esa manera. Y lo que dice Pablo, ahí hace un juego de palabras porque cuando dice vana es nuestra predicación, esa palabra ahí es de vacío. Entonces, si Jesús no dejó la tumba vacía, si esa tumba no está vacía, si Jesús estuviera todavía ahí, si el cuerpo de Jesús estuviera ahí,
entonces vacía sería nuestra predicación, lo que estamos proclamando, el mensaje que les estamos dando, lo que estamos enseñando, sería vacío, y lo que ustedes creen sería vacío. Si la tumba estaba vacía, tu mensaje está completo, tu mensaje está lleno, la fe está completa. Hace ahí un juego de palabras muy interesante. Y ahora la pregunta es, nosotros hoy estamos reunidos y creemos en la resurrección de Jesús, pero esto es solo por fe. Hay gente que no cree, y nosotros creemos solo por fe porque lo leemos en la Biblia y decimos, bueno, la Biblia es verdad, y se acabó, punto, ¿no? Si la Biblia dice que Jesús resucitó, resucitó y punto. ¿O hay algo más? Yo creo que en alguna oportunidad lo hemos comentado, pero hay evidencias de la resurrección, lo que se llaman evidencias razonables, ¿no?, de la resurrección. Hay un libro muy interesante que dice que hay la evidencia que exige un veredicto, de un autor que se llama Josh McDowell, del año, hace como un poquito más de 50 años, es el libro, que tiene ese título, y trata acerca de esto. Este hombre era un hombre escéptico, agnóstico, que quiere refutar el cristianismo, y justamente arranca diciendo, vamos a tirar abajo la resurrección, porque es un punto crucial, ¿no? Entonces empieza a estudiarlo con honestidad, con sinceridad, empieza a investigar, a hacer análisis, y su conclusión, y leyendo autores cristianos que le opinan sobre el tema, termina convirtiéndose. Entonces, este hombre escribe este libro tiene otra versión, ahora creo que es 2017, una versión nueva, que agrega información, pero lo fundamental sigue siendo lo mismo, ¿no? Habla primero sobre la fiabilidad de los textos bíblicos, o sea, de los manuscritos, de si esto es creíble o no, los manuscritos bíblicos, lo desarrolla. No vamos a leer el libro ahora, ¿eh? Quédense tranquilos que no vamos a leer el libro. Pero habla sobre estos escritos, cuánta importancia tienen y cuánta veracidad hay en los escritos, en la parte arqueológica que defiende esto, la coherencia que tiene toda la Biblia, bueno, todos los temas que hacen a la fiabilidad de la Biblia. Y después habla sobre la persona de Jesús. A Jesús como maestro, llamémosle, o como persona que está enseñando, qué tipo de identidad tiene, si era un hombre o era Dios. Y se basa ahí, utiliza a otro libro, que creo que también lo mencionamos alguna vez, de C.S. Lewis, que es Mero Cristianismo, donde presenta en defensa del cristianismo lo que le llaman el trilema de Lewis, en vez de un dilema de dos cosas, el trilema, porque son tres situaciones, ¿no? Y que expresadas encima en inglés, las tres empiezan con L, pero lo que dice es, si Jesús decía ser Dios en sus enseñanzas, él dice ser Dios, y él sabe que no lo es, pero dice ser Dios, ¿cómo se llama eso? Mentira, ¿no? Es un mentiroso, sería la primera hipótesis. Si yo digo ser Dios, y yo sé que no lo soy, pero le pongo toda la onda y acomodo todo, pero yo sé que no soy un mentiroso. La segunda opción es que yo crea que soy Dios, así como podría creer que soy Napoleón, ¿no? Pero yo creo que soy Dios y lo llevo hasta la muerte porque no me importa, porque yo creo que soy Dios, pero no lo soy. ¿Eso cómo se llama? Locura, ¿no? Tiene otro, no es de mentiroso pasamos a loco. Y si yo digo la verdad y lo llevo hasta el punto máximo, y esa verdad tiene sustento, y digo ser, bueno, yo no, Jesús dice ser el Hijo de Dios, y tiene sustento, y muere y resucita y se presenta, entonces Él merece nuestra obediencia y nuestra adoración porque es Señor. Amén. Entonces, si hasta aquí nunca lo pensaste, ¿quién es Jesús? Estas opciones te pueden hacer reflexionar sobre la persona de Jesús. Si fue un mentiroso, si fue un lunático, un loco, o realmente hacía lo que decía.
hay mucha incoherencia en decir Jesús fue un gran maestro, porque si Jesús dentro de sus enseñanzas, como gran maestro, dice, yo soy Dios, me tienen que adorar, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, montones de cosas que dice Jesús, que no era, o sea, para ser un maestro, si está diciendo la verdad, es Dios, y si no está diciendo la verdad, para dejarlo a un costado, ¿no? Hay que poner en tela de juicio todo lo que diga este hombre, pero nosotros creemos que Él es Señor. Ahora, con respecto a la resurrección, el libro termina hablando de la resurrección, y le da más énfasis a esto, y vamos a hacer rapidito para no meternos demasiado por estos lugares, pero habla de algunas cuestiones de, digamos, defensas históricas de por qué hay evidencia razonable de la resurrección. El primero es la tumba vacía, hablando de que incluso los enemigos del cristianismo admitieron que podía estar esa tumba vacía y entonces inventaron historias acerca de por qué la tumba estaba vacía. Por otro lado, los discípulos mismos, si la historia fuera que los discípulos robaron el cuerpo para sacarlo, los discípulos, cuando Jesús lo crucifican, ¿qué hacen? Están como haciendo piquete, no, con Jesús no te metas. No sabemos ni dónde están, ¿no? No sabemos ni dónde están, se van. Entonces, esos mismos hombres, así de desanimados y con ese miedo, la probabilidad real, si uno es honesto, no es que vayan a un lugar donde hay una piedra que traba la entrada y donde hay guardias de seguridad puestos y digan, vamos a correr la piedra, vamos a sacar a riesgo de vida ahí y después, ¿para qué? Si en realidad te encontrás el cuerpo, volvemos al mismo punto, si Jesús dijo que iba a resucitar y no resucitó, está ahí muerto, ¿para qué te lo vas a llevar? Entonces, lo de la tumba vacía, hay ahí también un tema, vieron que en uno de los evangelios cuenta que los líderes judíos pidieron que se ponga seguridad y que haya unos guardias ahí cuidando para que no ocurra esto de que los discípulos roben el cuerpo. ¿Se acuerdan que la tumba donde colocan a Jesús es una tumba de un hombre rico, José de Arimatea? Las tumbas de esa época eran los que tenían tumba o los que podían acceder a tener una precompra de tumba, ¿no? El plan en cuotas de tener la tumba para la familia. Dicen que en las tumbas generalmente, además de esto que hicieron con Jesús, ¿no? de vendarlo y de ponerle ungüentos y aromatizarlo y lo demás, dicen que se dejaba alrededor de un año el cuerpo dentro de la tumba y después se retiraban los huesos para seguir usando las tumbas, ¿no? Porque una cuestión de espacio y de poder adquisitivo sobre esto. Y en el caso particular, la gran mayoría de las tumbas eran tumbas más chicas y con unas piedras, digamos, más improvisadas. Y en el caso de la tumba de los ricos, de los pocos ricos que tenían estas tumbas, tenían piedras redondas, piedras al estilo de una piedra de molino. Acá en el dibujito se ve algo así, una ilustración de una piedra redonda. Estiman entre 1,5 metros y 2 metros, o sea que la boca de entrada no era tan grande tampoco, ¿no? Y esas piedras pesaban entre 500 kilos y 1.000 kilos, depende del material y demás, pero se estima que pesaban entre 500 y 1.000 kilos. Pese a que sea redonda y se deje correr, si pesa 500 kilos, no es que yo voy y la corro, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, hago un poquito así y entro y me llevo a Jesús. O sea, no era algo fácil de que ocurriera. Y de hecho, incluso hoy en el texto que leyó Estela sobre la versión que relata Juan, hay un dato ahí lindo. Acá hay como un rollo, parece, de campamento, ¿no? Pero dice que las vendas, los lienzos, que serían las vendas del cuerpo que se le ponían, están en un lugar y el sudario, el que tapa la cara, está enrollado. Esa es una referencia teológica también de la resurrección de Jesús, que Jesús no resucita como un zombi. ¿Se acuerdan de haber leído la resurrección de Lázaro?
cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucita. Y después Jesús, ¿qué le dice? Ayúdenle a sacar las vendas, ¿no? Porque este hombre salió, se ve que bastante desorientado, ¿no? En esa resurrección. Pero en el caso de Jesús no es así. Jesús hace la cama antes de irse, ¿no? Deja todo preparadito porque Jesús tiene un cuerpo glorificado. Así que esta cuestión de la tumba vacía, para no ir más, si a alguno le interesa todos estos puntos, se compra el libro y lo lee, ¿no? Pero como referencia de cuáles serían las evidencias a pensar. Por otro lado, los testimonios oculares, donde en la Biblia encontramos que Jesús se presenta, lo escuchamos de María Magdalena, en otros evangelios dice que estaba también María, la madre de Jacobo, que estaba Salomé, o que estaba Juana, depende, el evangelio cuenta distintas mujeres que estaban frente a Jesús en esa resurrección. También con los discípulos, Jesús se presenta a los 12, a los 11, se presenta a ellos resucitado. Pablo en las cartas dice que Jesús se presenta a 500 personas a la vez. Y al momento de escribir Pablo las cartas, estamos hablando de Jesús, la muerte y resurrección, estamos hablando más o menos en 33 después de Cristo, ¿no? Más allá de las correcciones que pueda haber, pero los escritos de Pablo empiezan a partir de los años 50 y Pablo habla de la resurrección como algo cierto, no como una leyenda. Y si Pablo lo estuviera citando como lo cita, como algo, por eso hacíamos hincapié que ha resucitado, que Jesús está vivo, si Pablo lo estuviera diciendo así, en medio de gente que Pablo mismo dice, de estos 500 que Pablo menciona, que Jesús se presentó, dice que hay algunos fallecieron y otros están vivos todavía dando testimonio. Entonces, podría venir alguno y decir, no, pero eso es cualquier cosa. Y Pablo lo está llevando el Evangelio y el Evangelio crece. Y las personas que dan testimonio ocular de que Jesús resucitó están. Entonces, no es algo que se empezó a predicar 400 años después, sino inmediatamente después de que Jesús muere y resucita, asciende al cielo, ya Pedro, cuando empieza a hablarle a los judíos que están ahí, les empieza a hablar de la resurrección de Jesús. Entonces, es algo inmediato. Y esta parte de tener testigos oculares es importante. También la parte de la transformación en los discípulos. Dijimos antes que los discípulos eran un grupo de muchachos que frente a la muerte, a la captura del maestro, se apachucharon, ¿no? Les agarró dudas. Pero de repente pasan de ser cobardes, digamos, o tener muchas dudas, a ser hombres valientes. A predicar y a hablar acerca de Jesús y de la muerte de Jesús y de Él resucitado. ¿Y qué ganan con esto? Puestos políticos, riqueza, la gente venía y les pagaba, les daba cosas. Uy, estoy haciendo un lío con esto. No ganan nada. O sea, de ser cobardes, con miedo, pasan a dar un paso al frente, hacerse visibles, predicar y hablar de Jesús. Lo que antes tenían miedo, ahora lo predican porque lo vieron a Jesús resucitado, entonces tienen ese valor y no ganan nada. La mayoría termina pobre y mártir, la mayoría de los apóstoles. Y de las generaciones que siguen, parecido. Entonces, ¿qué estarían ganando en esa transformación? Eso da testimonio de lo que ellos estaban hablando, era algo que realmente estaba en su corazón. No estaban sosteniendo una mentira para decir, bueno, yo seguí por 3 años a un maestro que estaba equivocado, pero ahora me emperré y voy a decir que lo que él dijo estaba bien y me quedé ahí y lo voy a defender a muerte porque por 3 años yo creí eso y ahora no doy un paso al costado, hasta aunque me maten. Todos los discípulos, los que seguían. Es una transformación en las personas que tiene evidentemente otro sustento. El origen del cristianismo, esto que decíamos, que desde el principio la predicación de los apóstoles incluía la resurrección. Es parte de lo que se predica ahí, cuando se habla del mensaje de la predicación del Evangelio, hay una palabra que se usa en otros lados también como querigma,
ese querigma que es la predicación, la forma de expresar lo que yo estoy tratando de decir, tenía la resurrección ahí como cosa central. No era que hablaban del amor de Jesús y del querer a las personas y tratar bien al que no tiene, al que tiene problemas y orar por... La resurrección era primordial, porque si Jesús no resucitó, si la tumba no está vacía, nuestra predicación está vacía, diría Pablo, ¿no? Y el último punto que desarrolla el libro, antes de seguir, es la falta de explicación alternativa convincente. Es decir, si no es esto, si Jesús no resucitó, ¿qué pasó para explicar todos estos puntos? La tumba vacía, los testimonios oculares, la transformación de los discípulos, el origen mismo del cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no, porque lo que pasó es que Jesús se presentó como un fantasma o eran alucinaciones que los discípulos tenían. Hay teorías que dicen, pero no tienen sustento cuando uno las empieza a analizar. Por eso digo, un análisis honesto de corazón, de decir, yo quiero saber, ¿es esto así o no? Bueno, cuando uno lo investiga, cuando uno pone el corazón abierto ahí, hay no solo este hombre que mencionábamos recién, Josh McDowell, el caso de C.S. Lewis, que también lo mencionamos, hay un hombre famoso en el mundo de la genética que lideró al grupo que del año 93 al 2003 se dedicó a hacer el mapeo del ADN del genoma humano, ¿no? Vieron la hélice, yo no entiendo nada, pero vieron la hélice del ADN con todas las vinculaciones, ¿no? Bueno, hacer el mapeo completo, un trabajo exhaustivo de muchos científicos y entendidos, en la materia obviamente, se pagó este estudio para que por 10 años estuvieran estudiando y pudieran resolver el mapeo completo, que es muy largo, el ADN, la cadena de ADN humano, que es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Sabemos que en la práctica, por ejemplo, se puede hacer un chequeo de ADN para saber si hay relación vincular, ¿no?, de padre-hijo, ese tipo de cosas. Entonces, todo ese estudio ocupó 10 años. El líder, el que lideró ese grupo se llama Francis Collins y es uno de los científicos muy conocidos, genetista, y que defiende el cristianismo a muerte. Entonces, es un hombre que conoce de la genética a un nivel que a mí me excede, pero por muy lejos, ¿no? Y que defiende el cristianismo y lo que Dios creó y cómo ve la mano y la huella de Dios en lo que él estudia. Entonces, esta cuestión de que la ciencia y la fe chocan, ¿no? Que simplemente, por ejemplo, la resurrección hay que creer porque es por fe. Hay evidencias de que Dios en la creación está presente. Entonces, hay personas que se han dedicado a esto. Vamos a este punto para saltar la parte de evidencias. Si nosotros llegamos a la conclusión de que la tumba está vacía, me leyó el texto Estela, así que nos ahorra repasarlo. Dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ya lo leímos, ¿no? De que viene María, se encuentra con estos dos ángeles adentro de la tumba y le preguntan ¿por qué lloras? Y ella dice, porque no sé dónde han puesto a mi Señor, díganme. Y escucha que alguien le dice, María, no le dice María todavía, le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y le vuelve a repetir, no sé dónde han puesto a mi Señor, pensando que era el jardinero, que era el hortelano, decime dónde lo han puesto, yo lo voy a buscar. Y ahí Jesús le dice, María. Y él, Jesús le dice a María, y María le contesta, ya me estoy perdiendo, ¿eh? Jesús le dice a María, María. Y María le contesta, Raboní, que es en arameo, que significa mi maestro, es algo como un punto más allá de rabí, ¿sí? Que ese sería el maestro de los hebreos. Esto es en la lengua misma que hablaba Jesús en arameo, de mi maestro. Y tenemos en otros evangelios que dice que ella le abraza los pies, ¿no? Entonces, la reacción de ella frente al Jesús resucitado, que primero no lo reconoce, estamos hablando de un cuerpo glorificado, que tal vez para determinadas circunstancias no es reconocible como nosotros lo podríamos reconocer. Tenemos el caso de los discípulos que van caminando a Emaús y Jesús va con ellos y no lo reconocen. Después se dan cuenta por lo que hablaron, ¿no? Pero en este caso María
cuando lo ve, cuando Jesús le dice María, ahí es Jesús, ¿no? Y ahí ella ya no tiene más dudas y le dice Rabboni. ¿Y qué hacemos nosotros si llegamos a la conclusión de que la tumba está vacía? De que Jesús murió, fue enterrado, se puso una piedra enorme delante, que según los evangelios, la piedra estaba corrida, y según otros evangelios dicen que la tumba estaba puesta y viene un ángel y la corre, ¿no? Hay distintas versiones ahí. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con la tumba vacía y vemos a Jesús resucitado? Tal vez haya entre nosotros creyentes que olvidaron la importancia de la resurrección. Es un día súper especial, que debería ser todos los días, ¿no? Pero el pensar en la resurrección, el pensar que la tumba está vacía, el pensar que el Señor resucitó, eso es nuestra garantía. No es solo lo que Él enseñó, porque podés tener un buen maestro de moral, un buen maestro de matemática, pero Él murió y resucitó. Miren, dice... uy, se salió todo de mí. No sé si se lió. El control anda mal. El control anda mal. Bueno, poneme por favor el de Filipenses capítulo 2. Si se abre de vuelta. Si no, yo se los leo. Dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, que hayan en ustedes el mismo sentir... Ahí volvimos. Bueno, volvió la luz. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Es decir, Jesús está resucitado, está vivo, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y toda rodilla se va a doblar ante Él. El tema es cuándo. El tema es cuándo. Porque en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, haciendo referencia a aquellos que ya murieron sin creer, puede ser, o creyendo, pero toda rodilla se va a doblar reconociendo a Jesús como Señor, porque es nombre sobre todo nombre. ¿Lo estamos reconociendo hoy como Señor? ¿Estamos creyendo y teniendo activa en nuestra mente que Él resucitó y está vivo y es Señor? No es ni un mentiroso, no es un lunático, es Señor, el Señor de la creación. Acá es donde nosotros tenemos la opción. Pero un día, por más que hoy digas que no, un día toda rodilla se va a doblar en la presencia de Dios. Toda rodilla se va a doblar. Cuando lo veas a Jesús con todo su esplendor, hasta el más escéptico, hasta el que lo negó rotundamente y vea la gloria de Dios, se va a arrodillar. Cuando venga Jesús y cuando nos presentemos allá, los que ya pasaron y lo negaron, entonces hay para nosotros una bendición, pásame la siguiente, del poder y la transformación de la resurrección. Es una puerta abierta para nosotros la resurrección. Hay una victoria de Jesús total y real sobre el pecado y sobre la muerte, tanto en lo espiritual como en lo físico. No estamos hablando de un resfriado, sino de que esto que decíamos, en el cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar, no hay muerte. Ya no hay muerte. Cuando Jesús resucita, antes de despedirse de sus discípulos, les dice que va a mandar al Espíritu Santo, ¿no? Que esperen, que le va a mandar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene. Es el que nos bendice, nos ayuda, nos aconseja, nos da fuerza, transforma nuestro corazón, transforma nuestras mentes. Nosotros por naturaleza
tenemos algunos pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, pero eso es natural. A veces hay personas que se preocupan de decir, no, bueno, pero yo no puedo con este problema que tengo, con esta adicción, no puedo. Si te entregas en las manos de Dios, Dios te va a transformar. Tus fuerzas van a llegar hasta un punto. Hay personas que tienen la suficiente fuerza de voluntad para, no sé, voy a decir cualquier cosa, dejar de fumar. Hay personas que pueden y hay personas que no pueden. Pero si te pones en las manos de Dios, Dios te va a transformar. Así como eso hay actitudes del corazón. Ser un orgulloso, altivo, soberbio. Y decís, no, pero yo no, con esto no puedo. Porque al final siempre me termina saliendo. Soy de reaccionar fácil, de enojarme fácil. Y yo estoy, sí, cuando me pongo a orar y leo la Biblia, está todo bien, pero cuando, no sé, tengo algún cruce con alguien, se me sale la cadena y... Bueno, pero ahí es donde el Espíritu Santo trabaja, donde el poder de Dios está trabajando en nosotros. Trabaja desde adentro, ¿no? Porque dice el libro de Romanos que hace morada en nosotros, el Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Entonces está en nosotros, está en nuestras vidas, ese mismo Espíritu del que resucitó, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, está en nosotros. Entonces ahí es donde nosotros le tenemos que dar lugar al Espíritu, para vivir en una plenitud del Espíritu, no en una forma parcial, de decir, bueno, yo lo tengo al Espíritu de Dios como tengo otras cosas, tengo un estudio, tengo, ¿no?, un diploma de que, no sé, soy el que más rápido corre 100 metros, lo que sea. Bueno, y tengo el Espíritu de Dios también, y esto, y tengo un montón de cosas. No, darle al Espíritu de Dios la plenitud de nuestra vida. Uno tiene que achicarse, ¿no? Y dejarle a Dios que obre. Eso no significa que uno no haga nada. Nosotros tenemos que hacer cosas, obvio. Pero dejándole a Dios que se mueva, a Dios que nos muestre. Tan importante es la resurrección que hay un texto en Lucas 20 donde Jesús dice que somos hijos de Dios porque somos hijos de la resurrección. Somos hijos de Dios porque somos hijos de la resurrección. Somos hijos de Dios porque somos hijos de la resurrección. Sin resurrección no hay salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, significa que el sacrificio no hubiera sido aceptado, que Jesús no hubiera sido perfecto. Entonces, dice, a ver si ahora me funciona. Bueno, dale vos de mí. Dice 1 Corintios, más adelante, el mismo capítulo, este capítulo 15, si quieren leerlo, habla todo de la resurrección, es muy interesante. Dice casi al final, 54 al 58, y cuando esto, hablando del cuerpo, ¿no?, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que le da el poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Otra vez vuelve a usar de que no está vacío, no es un trabajo vacío. Si Jesús resucitó, lo que vos predicás, lo que vos haces para Dios, no está vacío. Tiene sentido. Si Jesús no resucitó, si la tumba no está vacía, lo que nosotros estamos haciendo, en otra parte de este mismo capítulo dice, somos los más desdichados del mundo, ¿no? Pues estamos dedicando nuestro tiempo a algo que no tiene ningún sentido. Pero esta parte de que la muerte va a ser destruida, ya en el libro de Isaías hay una profecía sobre esto, de que la muerte va a ser destruida y el pueblo le va a adorar a Dios, por ahí Isaías 25. Entonces, yo creo que también lo compartí, que hay una frase de Charles Spurgeon que dice que el dragón perdió su aguijón al clavarlo en el alma de Jesús. El dragón perdió su aguijón al clavarlo en el alma de Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús podía soportarlo y soportar ese veneno, ¿no? que está para nosotros, soportarlo y salir victorioso, porque Él estaba como un cordero sin mancha. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, por su santidad, por su perfección, es que es aprobado y resucita, y la muerte no tiene autoridad sobre Él. Porque la autoridad de la muerte pasa por el pecado, lo que leímos recién, ¿no? Pasa por el pecado del hombre. Jesús no tiene pecado. Entonces, al no tener pecado, la muerte no tiene autoridad sobre Él. Y resucita. Al resucitar es primicia de todo lo que creemos en Él, porque Él nos promete vida eterna a cada uno de nosotros y que no hay condenación, no hay muerte, no hay nada que nos pueda retener cuando creemos en Jesús. Ahí está, gracias. La tumba vacía, una esperanza plena, recordando el principio que hablamos del destructor, del ángel de la muerte, como le llaman algunos, ¿no? Cuando nosotros estamos adentro de la casa, estamos compartiendo nuestro lugar en el lugar donde Dios definió para nuestra protección, con los dinteles y los postes pintados con la sangre del Cordero, de este Jesús, el ángel de la muerte pasa de largo. Es la orden que tiene por parte de Dios. Las cosas cumplen un rol, una función, y en este caso la muerte no te puede tocar. Estamos hablando de que nosotros tenemos vida eterna y Jesús murió y resucitó glorificado, así como nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, transformados. Siempre que nosotros busquemos a Dios por medio de Jesucristo. No hay obstáculos, no hay nada que te pueda detener de buscar a Dios por medio de Jesucristo. De hecho, se acuerda un texto bien conocido de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, creer, decir con la boca que Jesús es Señor, esto que decíamos antes, no por decirlo, sino que yo creo que no es un mentiroso, creo que no es un lunático, creo que es Señor, que es el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Dios lo levantó de los muertos y hoy está vivo, entonces será salvo. Eso es lo que dice ese mensaje. Así que ya sea que estás mirando por la transmisión, estás acá presente, si alguna vez aceptaste al Señor como Salvador, repensemos en esto. Repensemos en lo que Jesús hizo, la importancia y el poder de una tumba vacía. La esperanza que nuestra está en que la tumba está vacía. Si la tumba no estuviera vacía, no tendría sentido nada. Si creemos que la tumba está vacía y nos encontramos con Jesús, como el caso de María, que podamos decirle, mi maestro, Señor, te quiero abrazar, sos mío. Y Jesús le dice, no, pará que falta, hay cosas que hacer, ¿no? Y la manda María a avisar a los discípulos y sigue la historia después. Pero María quería quedarse ahí, abrazada a los pies de Jesús. Era el momento especial. Y si no diste este paso de fe, que hoy pueda ser el día en que puedas darlo, que puedas dar tu corazón a Jesús, haciendo este análisis, no una fe ciega sin pensar nada, sin decir, bueno, esto es para aquellos que necesitan, que tienen un vacío en el corazón. El vacío está porque, dicen algunos autores medio poetas, el hombre tiene un vacío con la forma de Dios, ¿no? Uno no llega a la plenitud, ni siquiera las personas famosas, ricas, siempre le falta algo ahí. En las altas esferas hay drogas, hay suicidio, hay un montón de problemas, porque no está por ahí. Hay algo que nos hace falta como seres humanos, que es tener el contacto con nuestro Creador y reconocerle. Así que yo les invito a que se pongan de pie para poder orar en la presencia de Dios. Y antes de esa oración me gustaría que si alguno, esta palabra tocó tu corazón, si te hizo pensar y estás pensando acerca de Jesús, de quién es, qué identidad tiene Jesús y acerca de la resurrección
si Dios lo resucitó o no de los muertos. Hoy es un día de decisión. Para los que creemos en esto es un día de celebración y lo puede ser para vos también. Puede ser que elijas el creer en Jesús y creer en la vida eterna que nos da Jesús. Así que si querés dar este paso de fe, de acercarte a Dios, de reconocerle como Señor, de querer abrazarlo y decir, sí Señor, llename con tu Espíritu Santo, transformame, haceme nuevo, entonces te voy a pedir que levantes tu mano, así podemos orar. Podemos orar por vos como iglesia. Podemos pedir a Dios que te bendiga, que te use, que te cuide, que bendiga a tu familia. Solo hay bendición detrás de esta decisión. Mientras lo pensás, no es una amenaza, sino es lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que leímos antes, de que toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Dios. No de algunos, o no solo de los que adoran a Dios, los que creen en Dios, sino que toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Dios. Hoy es un tiempo especial para decidir, yo quiero hacerlo a partir de ahora. Quiero doblar mis rodillas delante de Dios y pedirle que Él sea mi Señor, mi Salvador, y que Él me guíe. Vamos a orar para bendecir al Señor y dar gracias por esta reunión, por su palabra y por la resurrección, por la tumba vacía. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias porque podemos celebrar que Cristo resucitó. Gracias, Señor, por orientar nuestras mentes hacia la adoración del que merece la adoración por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por traernos a hacerlo a tiempo. Queremos, Señor, abrazarte, queremos adorarte, queremos reconocerte en nuestras vidas, reconocer nuestras falencias, nuestras limitaciones. Queremos reconocer, Señor, nuestros pecados ante tu presencia, ante tu santidad, Dios. Te doy gracias por la santidad de Cristo. Gracias, Señor, por su muerte, por su resurrección, por el poder que hay para transformar mi vida en esa resurrección. Señor, gracias porque planificaste que tengamos vida eterna. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra, sobre la cual no va a poder desaparecer, y tu palabra va a permanecer por siempre, Señor, y que cada persona que se acerca a tu palabra sea tocada por tu Espíritu, Dios mío, que tu Espíritu sea el que convence de pecado, que tu Espíritu sea el que trabaja en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor mío, porque en ti podemos tener esperanza de tener un cuerpo glorificado y no tener miedo a la muerte, saber que la muerte perdió su aguijón, que no va a poder hacernos daño, que no va a poder dañar a nuestra familia, a nuestras casas, Señor, porque tenemos los dinteles pintados con la sangre de Jesús. Gracias por el poder que hay en la sangre de Cristo. Te bendecimos, Señor, por hacernos hijos de la resurrección, por hacernos tus hijos, Señor. Te bendecimos, Padre. Queremos que tú llenes este lugar, que llenes nuestras vidas, que tomes el control, Dios mío, de nuestras vidas para gloria de tu nombre. Que tú, Señor, enciendas un fuego dentro nuestro para adoración. Que podamos, Señor, tener esta reacción de María, de abrazarte, Señor, de amarte, de no tener vergüenza de quién está alrededor, quién nos mira cuando te vemos cara a cara, Señor. Poder confesarte sin miramientos, sin obstáculos. Gracias, Dios mío. Te pedimos que bendigas nuestra iglesia, que nos sigas acompañando, Dios, para que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea conocido en medio nuestro, en medio de nuestros vecinos, en medio de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, que podamos testificar este mensaje, esta proclamación de que la tumba está vacía, de que esto no es una leyenda, que esto no es un mito, no es una historia cualquiera, es que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, para llevar nuestras cargas, nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque muchos han querido ver eso y no lo han podido ver en la antigüedad, y nosotros podemos leerlo y podemos creerlo. Así como dice el apóstol, Señor, creemos que Cristo ha resucitado, que sigue vivo, Señor, en tu presencia, a tu diestra. Gracias, mi Dios,
por tu presencia en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en esta mañana. El nombre poderoso, el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el de Jesús, el Señor de la creación. Te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. 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 Que Dios les bendiga. Que puedan disfrutar un lindo domingo. Y nos despedimos con una canción para bendecir al Señor.